horizontal o un colchonero vertical. La idea de un punto colchonero es alejar al punto de los bordes de la herida, ¿sí? Como van a ver, en lugar de que, como hemos visto hasta ahora, los puntos, el anudado pase por encima de la herida y por lo tanto presione los bordes de la herida, aquí el anudado va a estar alejado de los puntos de la herida y por lo tanto no presiona los bordes de la herida, ¿de acuerdo? Y vamos a entender por qué. Entonces, en un principio, el colchonero, vamos a empezar por un horizontal, el principio es lo mismo, o sea, el principio va a ser idéntico, ¿sí? Aquí, como esta aguja es más larga, voy a poder pasar como los dos en una sola, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, yo pasé como si fuera un punto simple, ¿sí? Y esto sería, digamos, el anudado clásico, aquí encima, ¿sí? Lo que voy a hacer es que voy a regresar en la misma dirección. ¿Se acuerdan que antes, para el punto en cruz, lo que hacía era del mismo sitio donde ingresé, vuelvo a salir como si fuera otro punto simple? Aquí es igual como un simple, pero voy al revés. Es decir, no entro, no regreso otra vez al punto donde ingresé el primero, sino donde salí en el mismo plano, aquí voy a volver al siguiente lado, ¿de acuerdo? Al otro lado. Y trato de respetar el mismo espacio, es decir, voy dejando el espacio que dejé para el punto, igualito el espacio, ¿de acuerdo? Y voy para acá, ¿sí? Y lo que debo tratar en general es de que esto sea lo más idéntico posible, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, salgo en unos puntos diferentes, el punto va a tomar una forma medio extraña, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es ajustar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, como ven, el punto no pasa, o sea, el anudado no pasa por la herida, no presiona la herida, ¿sí? Se aleja de la herida. Esta es la herida. Yo lo que hago es suturar acá. Como suturo idéntico, como aprendimos a hacerlo para un punto simple, ¿sí? Es decir, que pongo en la mitad, dos vueltas al mismo lado, cambio de dirección, ajusto. Aquí normalmente se suele necesitar ajustarle hacia el otro lado, aquí, para que el punto no se abra, ¿sí? Sigo estando aquí, hago lo mismo, pero al otro lado, cambio de dirección ahora, ajusto, vengo acá, cambio de dirección, ajusto, ¿de acuerdo? Y luego sí, solamente cortar el punto. Entonces, ¿qué es lo interesante de los puntos colchoneros? Es que los puntos colchoneros me permiten generar mayor tensión sobre la herida, ¿sí? O sea, distribuir mejor la tensión sobre la herida porque tomo más superficie para poder realizar la sutura. Y es menos probable, por ejemplo, que se desgarre, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver un colchonero vertical. El colchonero vertical empieza siendo muy parecido a un colchonero horizontal, en el sentido en el que voy a alejarme de la herida, pero la diferencia es que en lugar de estar horizontal uno con otro, van a estar verticales. Para eso lo que voy a hacer es ingresar primero lo más cerca de la herida, obviamente sin llegar al borde, y luego me voy a alejar de la herida, ¿sí? Pero el principio es el mismo. Entonces, ¿qué significa? Vengo acá, por ejemplo, tomo aquí e ingreso cerca de la herida, ¿sí? Ingreso cerca de la herida y acá salgo igual cerca de la herida, ¿sí? Estoy un poco más cerca de lo normal, ¿de acuerdo? Miren, ¿sí ven que estoy más cerca? Muy bien. Y acá lo que voy a hacer es, voy a regresarme igual, es decir, no voy al otro lado, sino desde el mismo punto, pero lo que voy a hacer es, en la misma línea vertical del punto, voy a ingresar más lejos, desde aquí, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo mismo acá, pero aquí, como normalmente la aguja a veces no me acompaña, lo hago lado por lado. Entonces, ¿ven? Queda como una línea vertical en lugar de una línea horizontal, por eso se llama colchonero vertical. Y acá lo que hago es salir en la misma línea vertical, pero salgo más lejos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estoy muy lejos. Más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, sigo estando lejos de la herida y al ajustar yo voy a ajustar ¿dónde? Voy a ajustar aquí, ¿sí? Se ajusta el punto sin necesidad de pasar sobre la herida, ¿de acuerdo? Eso ayuda, por ejemplo, a evitar cicatrices, etc. El mismo principio. Me pongo en la mitad. Aquí no estoy así, estoy así.
pongo en la mitad, lo mismo. 2, cambio de dirección, ajusto. Aquí normalmente, como les decía, necesito ajustarle el punto para que no se me abra porque se genera más tensión sobre el punto. Pero sigue siendo el mismo principio. ¿De acuerdo? Es decir, sigue estando el hilo acá. Hago esto, cambio, hago esto, cambio. ¿Sí? Entonces aquí tengo la herida cerrada a través de un colchonero vertical y me quedan 2 líneas verticales. Aquí están 2 horizontales, aquí están 2 verticales entre sí. ¿De acuerdo? Por eso se llama colchonero horizontal. Horizontal con respecto a la herida, colchonero vertical con respecto a la herida. ¿De acuerdo? Bien, entonces esos puntos nos sirven para alejarnos de los bordes de la herida.